Buenas tardes a todos y a todas las participantes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Breve aproximación al abordaje cognitivo-conductual del trastorno de ansiedad y pánico. Hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, mm, 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 mm. Estamos muy contentos de la gran participación el día de hoy. Es por eso que queremos, en primer lugar, agradecer su gran motivación y confianza hacia nosotros, por poder ser parte de su camino de aprendizaje en salud mental. A continuación les presentamos la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida. Posteriormente viene la presentación de la temática y una vez concluida se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queríamos recordar que solo se podrán tomar algunas debido a la cantidad de personas. Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso que tiene nombre Abordaje del trastorno ansioso y de pánico basado en la terapia cognitivo-conductual, que tendrá sus sesiones en vivo los días 6 y 13 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de la salud mental o estudiantes de últimos años de formación. Y segundo, es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas con sus nombres reales en el Zoom para que podamos encontrarlos durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca, compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido por el chat y a través de un código QR. Una vez ingresen a ese link para el certificado, tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. A modo de información general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten su mano. La mano se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón levantar la mano. El chat será moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por las y los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará para un proceso más fluido y ordenado. Les recordamos a todos y todas que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado. Para cualquier duda o consulta que tengan las pueden realizar a través de sac@adipa.cl o sac@adipa.mx. Finalmente, los queremos dejar a todas y todos invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios 100% gratuitos a todas y todos sus colegas conocidos. Queremos mejorar la salud mental del mundo y nos esforzamos mes a mes para construir muchos seminarios gratuitos y certificados, por lo que esperamos que estas instancias gratuitas puedan llegar a más personas. Muchísimas gracias nuevamente. Desde ADIPA les deseamos una jornada muy enriquecedora. A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor que impartirá la presente sesión es Mauricio Vargas, psicólogo de orientación cognitiva conductual, psicólogo de atención primaria en salud pública, diplomado de postítulo en terapia cognitivo-conductual por la Universidad de Chile, miembro de la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación de Conducta y Terapia Cognitivo-Conductual, fundador de Conducta y Corazón, y cofundador de la Asociación Científica contra las Pseudociencias de la Salud. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Mauricio para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Estoy sorprendidísimo al ver que hay 614 personas conectadas, así que dicen que no se escucha. No estoy muteado. ¿Se escucha? Comenten por el chat si es que se escucha bien.
Sí se escucha. Bueno, todos dicen que sí se escucha. Bien, entonces vamos a continuar. Le estaba comentando que estoy sorprendidísimo porque hay 623 personas conectadas, lo cual yo jamás me imaginé que iba a haber tanta gente. Así que estoy muy contento de poder expresar esta breve aproximación a lo que va a ser el curso que vamos a estar dando en el mes de mayo. ¿Ya? Contarles que para el día de hoy son dos los objetivos principales que vamos a conocer. ¿Ya? Uno de los primeros objetivos es intentar aproximarnos a comprender la diferencia entre lo que es una evaluación topográfica y lo que es una evaluación funcional, ¿ya? Claramente aplicado a lo que son los trastornos ansiosos, ¿ya? Como segundo objetivo, son solo dos, vamos a intentar conocer cuáles son las importancias de las conductas de seguridad o las conductas de reaseguramiento en el tratamiento de los trastornos ansiosos, ¿ya? Entonces, si bien voy a hablar de otras cosas en torno a los trastornos ansiosos, voy a intentar concluir respondiendo a estos dos objetivos principales, ¿cierto? Que son diferencias entre el análisis topográfico y el funcional y la importancia de las conductas de seguridad. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que me gustaría comentarles es que cuando hablamos de ansiedad, muchas personas creen o hipotetizan que estamos hablando de un cuadro clínico en particular, ¿ya? Cuando en realidad estamos hablando de un espectro de trastornos ansiosos, ¿ya? La ansiedad, si la definimos, no es otra cosa que una emoción, ¿ya? Y como toda emoción es adaptativa y es necesaria para la supervivencia de nuestra especie y de muchas otras también, ¿ya? Si ustedes son psicólogos clínicos, es probable que les haya pasado que cuando están en consulta tratando temáticas concernientes a la ansiedad, las personas asocian ansiedad a esta tendencia a comer mucho. ¿A quién le ha pasado que levante la manito? Que sus consultantes le hayan dicho estoy muy ansioso, estoy muy ansiosa porque estoy comiendo mucho. Uf, a muchos, entonces. Bueno, la verdad es que a mí en consulta me ocurre bastante que las personas asocien la ansiedad a comer mucho, ¿ya? Esta es una confusión bastante común. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las personas utilizan como medida de seguridad, como medida de anestesiar la ansiedad, la conducta de comer, ¿ya? Pero sería la consecuencia, ¿cierto? Como mucho o me esmero en comer para no sentir ansiedad, ¿ya? Lo que sería una conducta de seguridad o de reaseguramiento, que es uno de los objetivos que hoy día vamos a ver, ¿ya? Pero claramente la impaciencia por comer no es ansiedad. La ansiedad es una emoción, no es otra cosa. Es adaptativa. ¿Y por qué es adaptativa? Eso es importante que lo comprendamos, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo con este libro, mira, este libro que es el libro de análisis funcional de la conducta. Imaginen el largo del libro, este largo del libro, ¿ya? Y que este largo del libro es toda la historia de la humanidad, del Homo sapiens, ¿ya? Entonces vamos a imaginar que acá empieza la historia, ¿cierto?, de el Homo sapiens. Sabemos que no tiene un inicio, sino que esto es algo gradual, ¿cierto? Como las especies evolucionaron, no es a saltos, sino que es en grados. Pero para efectos de la explicación, vamos a imaginar que acá es el inicio. Y vamos a movernos hacia acá, hacia acá, hacia acá, y vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Todo este tiempo, desde acá hasta acá, es el tiempo en que nuestra especie vivió como cazadores-recolectores, ¿ya? Y este pedacito de tiempo que queda acá al final
es todo lo demás. O sea, estamos hablando de la invención de la agricultura, las primeras civilizaciones, y todo ese tiempo que nos parece que es tanto, es la nada comparado en todo el otro tiempo en que nuestra especie vivió como cazadores-recolectores, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con la ansiedad y por qué es tan importante? ¿Ya? Porque la ansiedad es un rasgo psicológico seleccionado en nuestra historia evolutiva. De hecho, por eso es que es adaptativo. Imagínense ustedes viviendo en un ambiente sumamente hostil, lleno de peligros, lleno de predadores, y no solamente peligro por otros predadores, sino que peligros también por otras tribus de otros homínidos que no pertenecen a tu grupo, ¿ya? Una característica muy adaptativa es el estar anticipando constantemente que algo malo puede pasar, ¿ya? Y eso es la ansiedad. La ansiedad es el temor anticipatorio, ¿ya? Estar hipervigilante constantemente es algo que en ese ambiente fue muy adaptativo y permitió sobrevivir a los Homo sapiens que experimentaban estas sensaciones, y por lo tanto nosotros descendemos de esos homínidos, de esos Homo sapiens que sobrevivieron ¿ya? A ese ambiente bastante hostil. Entonces, ¿por qué? Ustedes se podrán preguntar, ¿por qué una emoción que es adaptativa, una emoción que sirvió para que sobreviviésemos, hoy en día causa tanto problema? ¿Ya? La respuesta es que el ambiente en el que nosotros vivimos actualmente no se parece nada al ambiente en que esas emociones fueron seleccionadas, ¿ya? Son emociones primitivas que sirvieron mucho en otros ambientes, ¿ya? Ahora, eso no significa que no van a haber escenarios en los cuales la ansiedad y otras emociones del espectro de la ansiedad van a ser útiles en nuestro ambiente actual. Piensen ustedes si van caminando por la calle muy tarde, de noche, en un lugar peligroso, y van solos y van solas, y se percatan de que un grupo de personas los empiezan a seguir. ¿Qué le empieza a pasar a su cuerpo? Probablemente su ritmo cardíaco empieza a acelerarse, probablemente empiezan a sudorar, probablemente empiezan a hiperventilar, ¿cierto? Y probablemente esas sensaciones los movilicen a la huida, ¿cierto? A huir de ese peligro inminente que están sintiendo. Por lo tanto, en esas circunstancias, la ansiedad sigue siendo muy adaptativa, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esas mismas sensaciones me aparecen, me surgen en la comodidad de mi casa cuando llega la noche? O me aparece cuando me voy a dormir en la noche. En ese entonces parece que la ansiedad no se vuelve tan adaptativa, se vuelve problemática. Y es ahí cuando los psicólogos llegamos a actuar. Es ahí cuando los psicólogos tenemos que intervenir, porque una respuesta que es adaptativa se está volviendo problemática para una persona en particular en un contexto en particular, ¿ya? Es ahí cuando se habla de ansiedad patológica. La verdad es que desde mi punto de vista, las emociones no pueden ser patológicas, ¿ya? Porque las emociones son de por sí adaptativas. Lo que pasa es que se vuelven problemáticas, pero sentir ansiedad en ningún caso podría ser patológico. Ahí hay una pugna, ¿cierto?, entre el modelo biomédico y entre el análisis de la conducta, que tienen conceptualizaciones diferentes respecto de lo que es un problema psicológico, ¿ya? Eso primero que todo, ¿cierto? Precisar lo que es la ansiedad. Ahora, como muchos de ustedes deben saber, quienes son psicólogos o quienes están familiarizados, digamos, en el ámbito de la clínica o del quehacer clínico, existen distintos cuadros clínicos manualizados que entran dentro del espectro de la ansiedad. Por ejemplo, tenemos las fobias específicas,
tenemos la ansiedad generalizada, tenemos el trastorno de pánico, tenemos la agorafobia, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que de una versión manualizada a otra puede que cambien de lugar, ¿ya? Puede que cambien en su orden. No obstante de eso, no dejan de pertenecer al mismo cúmulo de problemas que se derivan de una emoción básica que es el miedo, ¿cierto? El estrés postraumático también es una reacción ansiosa, ¿ya? Lo que pasa es que se catalogan en diferentes etiquetas diagnósticas por las regularidades conductuales que implican, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del trastorno de estrés postraumático, la regularidad conductual que comparte es que aparece luego de un evento que pone en riesgo la vida y la integridad de la persona y que se caracteriza porque, por más que se aleja temporal y físicamente del suceso, mantiene ciertas respuestas involuntarias de recuerdo y de malestar emocional asociado al evento, pero sigue siendo una reacción ansiosa, ¿ya? O, por ejemplo, el trastorno de pánico, cuando las personas adquieren temor a las sensaciones interoceptivas, como puede ser temor a las palpitaciones, temor a la hiperventilación, ¿cierto? Temor a el monitoreo del cuerpo, ¿cierto? Eso se cataloga como trastorno de pánico cuando me impide funcionar, pero sigue siendo una reacción ansiosa, ¿ya? Entonces hay que distinguir la categorización que se hacen de las regularidades conductuales de las diferentes manifestaciones ansiosas de la ansiedad en sí, que es una sola, ¿ya? Hasta acá, chicos, manitos arriba. ¿Se va escuchando bien? Se va escuchando bien. Perfecto. Súper bien. Estamos al día entonces. Bien, y seguimos siendo 682 personas maravillosas. Primera vez que expongo ante tanta gente. Déjenme comentarles eso, ¿ya? Así que es todo un honor. Bien, entonces vamos a seguir, ¿ya? Vamos a hablar ahora, antes de pasar a los objetivos particulares, ¿ya? Que recuerden, es uno, diferenciar lo que es una evaluación topográfica del problema clínico a lo que es una evaluación funcional del problema clínico. Y como segundo objetivo vamos a precisar por qué o cuáles son las importancias de las conductas de seguridad en los trastornos ansiosos. ¿Por qué esas conductas suponen un problema para la remisión del cuadro clínico? ¿Ya? Pero antes de meternos en estos dos objetivos que por lo general no van a ser muy extensos, no van a ser muy breves, acá alguien pregunta estrategias, por favor. Comentarle, amigo, que este espacio es introductorio, ¿ya? Las estrategias las vamos a ver en el curso que vamos a estar impartiendo en el mes de mayo, en el cual se pueden inscribir y pueden ver las fechas en la página oficial de ADIPA, ¿ya? Este es un seminario donde vamos a aproximarnos brevemente a lo que va a ser el curso, ¿ya? Pero no es un espacio donde vamos a entregar estrategias interventivas, ¿ya? Para que estemos claros respecto de esa temática, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los eventos privados, ¿ya? En psicología hay una tendencia en hacer una distinción cualitativa de naturaleza diferente entre las conductas manifiestas, por ejemplo, esta que estoy haciendo yo, mover los brazos, hablar, saltar, llorar, gritar, todos coincidiríamos en que son una forma de comportarse, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las conductas encubiertas, lo que ocurre debajo de la piel, como pensar? Quiero que levanten la mano las personas que piensan que pensar, valga la redundancia, es conducta.
los que digan que pensar es una conducta y no es otra cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son todos psicólogos conductuales acá parece. Todos piensan que pensar es conducta. Bueno, la realidad es que sí. Ya, a ver si veo más allá. No, la verdad es que hay harto que no están levantando la mano. Bueno, volvamos. Volvamos acá al inicio. Bien, los que levantaron la mano señalando que no me veo, me perdí yo ahora. A ver, ¿dónde estoy? Acá estoy. Los que levantaron la mano y señalaron que pensar es una forma de conducta están en lo correcto, ¿ya? Pero ahora lo vamos a justificar. ¿Por qué pensar es tan conducta como reír, como saltar, como hablar? ¿Ya? Entonces vamos a ello. Cuando estamos evaluando la modificación de un problema ansioso, ¿cierto? Hay una persona que reacciona con ansiedad ante cierto estímulo y esa reacción le está causando problemas en su vida, ¿ya? Esa persona no solo reacciona físicamente, morfológicamente, sino que también reacciona en sus pensamientos, que por lo general son catastróficos, ¿cierto? Algo terrible puede pasar, ¿ya? ¿Por qué pensar es tan conducta como cualquier otra conducta pública? ¿Ya? La conducta privada, ¿cierto? La conducta de pensamiento o la conducta de emocionarse difiere solo en una cosa, que es en el nivel de accesibilidad que tenemos los otros a ese contenido. Yo solo tengo acceso a mis pensamientos y a lo que siento. Y cada uno de ustedes solo tiene acceso a sus pensamientos y a lo que siente, ¿ya? Pero de esa diferencia en el nivel de acceso no se desprende que exista una naturaleza diferente entre los fenómenos, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. Los murciélagos, y este ejemplo es de un texto que se llama ¿Qué es conducta?, que se los podemos hacer llegar después, ¿ya? Los murciélagos, para poder orientarse en la oscuridad, utilizan una habilidad que se llama ecolocalización, ¿cierto? Como el sonido viaja en ondas, ellos emiten ondas, chillidos, que chocan contra las superficies y ellos son capaces de oír ese impacto que se devuelve y con ello calcular cómo poder desplazarse rápidamente sin chocar, ¿ya? El oído humano no tiene acceso a ese nivel de sonido, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo hago esto y golpeo, sí tenemos acceso a ese sonido, ¿ya? Pero no vamos a concluir que del hecho de que tengamos acceso a este sonido, pero no a la ecolocalización, no vamos a concluir que la ecolocalización se rija por una naturaleza diferente a cualquier otro sonido que nosotros tengamos acceso, ¿ya? Lo que pasa es que ese sonido que utilizan los murciélagos no es audible para, ¿cierto?, las neuronas que procesan esos estímulos y lo llevan a nuestro cerebro, ¿ya? Algo similar ocurre con los pensamientos. Los pensamientos son conducta privada. Solo cada uno de nosotros tiene acceso a esos contenidos, pero de esa característica no se desprendan que se rijan por otros principios de aprendizaje que cualquier otra conducta. Veámoslos en un ejemplo bastante sencillo. Imagínense que un día van al trabajo, se suben a su automóvil o al colectivo o al transporte público que usen, se dirigen a su trabajo o a la universidad y lamentablemente sufren un accidente, ¿ya? Un accidente de consideración, pero no fatal, no hay muertos, sino que es un accidente que asusta harto, ¿ya? Luego de que los rescatan, luego de que los rehabilitan, los revisan, ya están instalados en su casa, pasa el tiempo de la licencia, tienen que volver a funcionar en su vida normal. Pero resulta que cuando tienen que
acordarse cuando tienen que pensar en que se tienen que subir a un vehículo, se les aprieta la guata. Le empiezas a latir más fuerte el corazón, empiezan a sudar y empiezan a experimentar miedo, ansiedad o ansiedad postraumática, como le llaman, ¿ya? Y si ven el auto y si se suben a un auto, esas sensaciones se van a exacerbar. ¿Por qué este ejemplo sirve para mostrar que la conducta privada se rige por los mismos principios de aprendizaje que la pública? ¿Ya? Porque del solo hecho de pensar, de evocar la imagen del automóvil, produce una respuesta, ¿ya? O sea, ese pensamiento que antes era neutro, que no se asociaba a ninguna respuesta emocional en particular, luego del accidente, luego de la estimulación aversiva, ya no es un estímulo neutro. Ahora se volvió en un estímulo condicionado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es capaz de elicitar, de disparar una respuesta ansiosa, ¿cierto? Que vendría siendo una respuesta condicionada. Antes del accidente, cuando sentían ansiedad o miedo, azarosamente, esa respuesta era incondicionada, porque no se asociaba a ningún estímulo en particular que la disparara. Pero después de ese aprendizaje, que es un aprendizaje clásico, ¿cierto? Por asociación de estímulos, donde está el accidente, ¿cierto? La estimulación aversiva y la respuesta de miedo, ahí sí que ya se produce un aprendizaje clásico, ¿ya? Y los pensamientos responden al mismo principio de aprendizaje pavloviano o clásico, ¿ya? Eso es una evidencia que nos muestra que nuestros contenidos internos se rigen por los mismos principios de aprendizaje que nuestra conducta manifiesta, nuestra conducta pública. ¿Ya? Eso, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Manitos arriba para ver si están atentos, están cansados o no. Estamos todos bien. Ya. Les voy a pedir 5 segundos para ir a servirme un vaso de agua porque se me está secando la boca. ¿Ya? No me demoro nada. Está la cámara acá. Listo, acá estoy. Volví con mi vasito de agua. Perfecto. Entonces, ahora que ya nos va quedando menos tiempo, son las 9, nos quedan 30 minutos, ¿ya? No, me equivoco, es de las 20:30 hasta las 21:30, ¿cierto? Sí, nos quedan 30 minutos, ¿cierto? Sebastián, si está por ahí para que me corrobore la hora que nos queda. Es hasta las 10, pero quizá un poquito antes porque hay que hacer el sorteo. Usted Ya, me dice. perfecto. Entonces voy a tratar de apurarme sin que se comprometan los contenidos en eso. Bien, vamos a hablar entonces ahora de lleno de algo que es indispensable para hacer psicología clínica. Es más, voy a ser muy drástico. No se puede hacer psicología clínica si no sabemos diferenciar lo que es el análisis topográfico y lo que es el análisis funcional, que son dos cosas diferentes. Ambas necesarias, pero no sirve solamente tener la información topográfica, ¿ya? Hay una pregunta acá.
Muchas gracias. Fernando, un saludo, Fernando. Bien, entonces, cuando hablamos de análisis topográfico o morfológico, también se le llama para hacer algunas diferencias sutiles, no se está proyectando ninguna presentación en PPT, solo estoy hablando, para que sepan, ¿ya? Bien, entonces cuando hablamos de la evaluación topográfica de un problema ansioso, estamos hablando de evaluar aspectos como la intensidad de una respuesta, ¿ya? ¿Cuánto dura esa respuesta? ¿Qué tan intensa es? Por ejemplo, ¿qué tan intensa es la hiperventilación del panicoso que siente que se le va el aire? ¿Ya? Cuando estamos hablando de evaluación topográfica, estamos hablando de la frecuencia, por ejemplo, también. ¿Cuántos ataques de pánico tiene el paciente a la semana? ¿Tiene 5? ¿Tiene 3 al día? ¿Cierto? Eso es evaluación topográfica. También puede ser evaluación de pensamiento, ¿cierto? Lo que piensa, como puede ser, me voy a morir, me voy a desmayar, me va a dar un infarto. Estamos hablando de la forma. Por ejemplo, si una persona llora angustiosamente, eso también es topográfico, es de forma, ¿ya? La información topográfica, por lo general, en clínica, lo que se hace es describirla. Los psicólogos, por lo general, describen la información, ¿cierto? El paciente reacciona de esta manera, con esta intensidad, con esta frecuencia y con esta forma. Eso es el análisis a grandes rasgos, ¿cierto? El análisis topográfico. También podemos usar instrumentos clínicos para hacer medidas topográficas, por ejemplo. Elementos como escalas de autorreporte, como el inventario de ansiedad de Beck, ¿cierto? Donde hay 21 manifestaciones ansiosas topográficas, donde el paciente tiene que evaluar si la experimenta desde en absoluto, que es nada, levemente, moderadamente y severamente. Me permito aquí también hacer una aclaración que para evaluar ciertos aspectos topográficos se deben utilizar instrumentos validados científicamente, ¿ya? Como las escalas de autorreporte o también los autorregistros, ¿cierto? Que prescribamos autorregistros donde, digamos, la fecha, la manifestación, la situación, la intensidad del 1 al 10, etc. Eso es un insumo valioso porque nos permite tener información que está fuera del box clínico, que no podemos verla, pero que podemos tomarla en conocimiento por medio de los autorreportes, ¿ya? Lo que no debemos usar para evaluar ni trastorno ansioso, ni ningún otro tipo de cuadro clínico, son pruebas que no tengan validez empírica, ¿ya? Como por ejemplo, son todas las pruebas de carácter proyectivas, las pruebas de corte psicoanalítico, ¿ya? Que son instrumentos que se usan por una cosa tradicional, por una cosa de costumbre, ¿ya? Pero si ustedes revisan las investigaciones de su validez y de su poder predictivo, no se sostienen a día de hoy, ¿ya? No son instrumentos que tengan una validez científica y por lo tanto, como nos demanda nuestro código de ética, ¿cierto? Tanto el de Psicólogos de Chile como el de la APA, de que debemos ofrecer a nuestros consultantes tratamientos y evaluaciones basadas en evidencia. Si utilizamos test proyectivos, estamos faltando esos códigos de ética porque no estamos utilizando evaluaciones, ¿cierto?, que se basen en evidencia, ¿ya? Bien, entonces estábamos hablando de lo topográfico, ¿cierto? Eso es lo topográfico. Topográfico es la forma de la conducta, ¿ya? Y si ponemos, por ejemplo, el llanto, imaginen una persona llorando, llorando angustiosa, angustiosamente llorando, porque tiene un ataque de pánico, ¿ya? Y al ladito, imaginemos que hay una persona llorando también, llorando, angustiosamente, pero esa persona no tiene
un ataque de pánico, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el llanto de la persona con pánico y el llanto de la persona que no tiene pánico? Se ve igual, son topográficamente iguales, ¿ya? Esa es la limitación de la evaluación topográfica, ¿ya? Y ahí es donde tiene que entrar la importancia del análisis funcional de la conducta. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Bien. Ahí es donde entra el análisis funcional de la conducta, ¿ya? Que no se limita a lo topográfico, no se limita a la forma. El análisis funcional, su tarea principal es encontrar relaciones entre la conducta problemática del consultante y su rol en el ambiente, ¿cierto? ¿Qué estímulos ambientales están reforzando, digamos, están manteniendo esa conducta problemática, ¿ya? Y para eso lo vamos a ver con un ejemplo. Imaginemos que estamos tratando un caso de trastorno de pánico, ¿ya? De una persona, una mujer, que le ocurren episodios de pánico mientras va manejando, ¿ya? Se sube a su automóvil y ya empieza con el nervio. Las principales manifestaciones del pánico son las palpitaciones aceleradas, ¿cierto? Topográfico, sudoración de las manos, topográfico, pensamientos catastróficos, topográfico, temblor en las piernas, topográfico, ¿ya? Yo puedo describir y ordenar cronológicamente cada una de esas manifestaciones, pero nada de eso a mí me permite solucionarle el problema a esa persona. Y esa persona viene al psicólogo, ¿cierto? Contrata nuestros servicios para que le solucionemos el problema, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Mediante un análisis funcional de su problema. Y para eso necesitamos recabar datos, ¿ya? Cuando uno construye un análisis funcional, al menos al estilo en que lo hago yo, me encargo de construir dos hipótesis principales. Una que es la hipótesis de adquisición, cómo esta persona adquiere este miedo, ¿ya? Y luego una hipótesis de mantenimiento, que es por qué razón o razones esta persona continúa en el tiempo manifestando estas respuestas de pánico cuando se sube al auto, ¿ya? ¿Cuál de las dos es la más importante? La de mantenimiento. ¿Por qué? Porque incluso si no tuviésemos idea cómo la persona adquirió el pánico, de igual manera, si contamos con la información de por qué se mantiene, de igual manera podríamos realizar la modificación de conducta, podríamos remitir el pánico, ¿ya? Por lo general, ¿cómo se obtiene la información de la hipótesis de adquisición? Se comienza a indagar en la historia de aprendizaje del consultante, ¿cuándo fue, cierto? ¿Cuándo recuerda la primera vez que experimentó este ataque de pánico? ¿Ya? Les voy a hablar de un caso en particular, mío, sin nombres, por supuesto, un caso muy antiguo, de una persona que mientras iba manejando, ¿cierto? Sufrió una subida y una bajada de presión, ¿ya? Entonces empezó a sentir terror en el auto y se tuvo que orillar y tuvo que llamar a una persona para que le fueran a buscar y pudieran trasladarla al trabajo, ¿ya? Y desde ese día comenzaron los problemas, ¿ya? Ahora, del solo hecho de pensar que se tiene que subir al auto, empiezan a emanar toda esta serie de respuestas topográficas, fisiológicas y cognitivas que se asocian al miedo. Entonces esta persona llega a consulta y me describe lo que le está pasando, ¿ya? Si yo me remitiera a lo siguiente, describo lo que le está pasando cronológicamente y le digo, vamos a practicar ejercicios de relajación. No la estoy ayudando absolutamente en nada.
¿ya? Porque no estoy haciendo un análisis funcional de su problema. Entonces, ¿qué es hacer un análisis funcional de su problema? ¿Ya? Vamos a encontrar primero cuáles son los estímulos. Recuerden que todo lo que nos rodea, incluso ustedes, incluso yo, somos estímulos en el ambiente de otras personas, ¿ya? Y recuerden también que nuestros propios pensamientos también son estímulos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a encontrar aquellos estímulos que disparan la respuesta de pánico en esa persona. Entonces, en la entrevista vamos a encontrar que el automóvil, estar dentro de un auto, es uno de esos estímulos, ¿ya? Un estímulo condicionado, ¿cierto? ¿Por qué condicionado? Porque antes del episodio aversivo, los autos significaban cualquier cosa, o nada en particular para esta persona, ¿cierto? Pero después del evento aversivo, el auto ya no significa cualquier cosa, significa peligro, ¿ya? Entonces, el auto ahora es un estímulo condicionado. El hecho de conducir, otro estímulo condicionado. La carretera, otro estímulo condicionado, ¿ya? Entonces yo empiezo a ordenar estos estímulos que han sido condicionados aversivamente, ¿ya? Y empiezo a identificar que estos estímulos le avisan a esta persona la probabilidad de, en este caso, de ser castigada, ¿ya? Voy a ser castigada si yo me aproximo a estos estímulos. Con castigo me refiero a la sumatoria de una sensación desagradable, que yo no quiero sentir, ¿ya? Y por lo tanto, voy a empezar a ejecutar conductas de seguridad, ¿ya? Que ahí me estoy solapando con el otro objetivo, ¿ya? Pero vamos a intentar unirlos, ¿ya? Entonces, mientras esta persona empieza a ejecutar conductas de seguridad, no me voy solo al trabajo, le pido a alguien que maneje, pido licencia y no voy. ¿Qué está pasando en ese momento? Está pasando que esta persona se está sensibilizando cada vez más a esos estímulos condicionados. ¿Por qué? Porque cada vez más son novedosos. Su organismo no alcanza a conocer la magnitud y la intensidad de la respuesta emocional que evoca porque les tiene pánico, ¿ya? Entonces, en esa instancia es donde nosotros podemos identificar un factor funcional, una relación funcional, de por qué ese problema se mantiene, ¿ya? Y ese problema se está manteniendo, ¿cierto? Por un principio de aprendizaje que se conoce como reforzamiento negativo, ¿ya? ¿Qué es un reforzamiento negativo? ¿Ya? Es una función que adquiere ciertas consecuencias donde la retirada del malestar, la retirada de una sensación desagradable, hace más probable que yo emita el comportamiento que antecede, ¿cierto?, a esa retirada. Entonces, si yo me voy a subir al auto y me empiezo a sentir horrible y mejor no me subo, experimento alivio momentáneo. Me empiezo a tranquilizar porque no voy a tener que enfrentarme, ¿cierto?, a esa sensación horripilante. Y eso en psicología se conoce como refuerzo negativo. Refuerzo porque aumenta la probabilidad de que ese comportamiento se repita en el futuro, porque yo aprendo que cuando lo hago, el malestar decrece al corto plazo, ¿ya? Pero supone un problema, ¿cierto? Porque mantiene en el tiempo la conducta de evitación, de escape primero, ¿cierto? Porque primero se pone en contacto con el estímulo pero escapa, y luego de evitación, porque ya ni siquiera quiere ponerse en contacto con el estímulo, simplemente evita aproximarse a ese evento, ¿ya? Entonces lo que hace el análisis funcional es lo siguiente.
identifica los estímulos antecedentes, ¿cierto? Identifica la respuesta que tiene la persona, la respuesta operante, lo que hace en el ambiente, que en este caso sería evitar subirse al auto, evitar el estímulo aversivo o que se asoció a lo aversivo, y una consecuencia, un consecuente, que es el alivio momentáneo, ¿cierto? Entonces acá tenemos una especie de análisis funcional, algo burdo, algo resumido, pero hay una cadena funcional, ¿ya? Hay una relación entre las conductas que realiza el organismo y el ambiente, el rol que tienen esas conductas en el ambiente, ¿ya? Eso es la diferencia entre un análisis topográfico y un análisis funcional. Si yo me limito solamente a describir la forma del problema, la intensidad, no voy a contar con los insumos para poder modificar el problema, ¿ya? ¿Cómo se modifica el problema? Aquí me estoy saltando, estoy haciendo un extra, ¿ya? Si yo en el análisis funcional estimo que lo que mantiene el problema de esta persona es el reforzamiento negativo, ¿cierto? Por evitar o escapar de este estímulo que es el auto, ¿qué es lo que tenemos que hacer clínicamente para solucionar ese problema? Punto número 1. Tenemos que hacer una psicoeducación del análisis funcional. Tenemos que explicarle cómo adquirió este miedo, ¿cierto? Por condicionamiento clásico, asociación de estímulos, ¿cierto? El auto, la carretera, el lugar, con el accidente, ¿ya? Esa es la hipótesis de adquisición. ¿Y por qué se mantiene? Porque la persona ha aprendido, ¿cierto?, que estos estímulos discriminativos, digamos, que le avisan que puede ser castigada, la van a castigar, y lo que hace la persona, lo que opera en su ambiente es evitar, recibiendo la consecuencia de alivio momentáneo, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer para que esta persona logre superar este cuadro clínico? Como lo decía, psicoeducar primero, psicoeducar en este análisis funcional. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se mantiene? Posterior a eso, es importante también psicoeducar en que la emoción del pánico, por más desagradable que sea, es inocua, no es peligrosa, ¿ya? Los seres humanos estamos hechos para sentir toda la gama de emociones que experimentamos y son inocuas, ya no nos va a pasar nada. ¿Cuál es el siguiente paso? Necesitamos romper la asociación que existe entre el estímulo condicionado al miedo, ¿cierto?, y la respuesta de esta persona que escapa. ¿Cómo se hace eso? Con la exposición. Necesitamos, hay una pregunta ahí que dice, ¿cómo es posible explicar que es inocuo la emoción del pánico? Por lo general, cuando yo estoy con los pacientes panicosos, yo les consulto, ¿cuántos ataques de pánico has tenido en el último mes? Y me dicen, no sé, 10, 15. ¿Cuántas veces te has muerto? Le digo yo. Ninguna, me dice, ¿ya? Ahí se pueden hacer distintas cosas, ¿ya? Pero incluso se puede explicar a nivel fisiológico, ¿ya? En cómo el pánico en sí no es algo peligroso. Bien, vamos a seguir. Entonces, lo que necesitamos es romper, ¿cierto? Romper esta asociación de miedo que existe entre los estímulos, y para eso necesitamos la exposición. Necesitamos que esta paciente, que lo que hace es evitar continuamente un estímulo, se exponga a él, ¿ya? ¿Cómo podemos propiciar que eso pase? Paso 1, ¿cierto? Psicoeducación. Paso 2, entrenamiento en relajación conductual, no relajación farmacológica. ¿Por qué no relajación farmacológica? ¿Ya? Que claramente si yo me tomo una benzodiazepina, probablemente me logre subir al auto, pero no va a haber exposición.
y por lo tanto no va a haber aprendizaje inhibitorio del miedo. ¿Ya? Si yo estoy bajo el efecto de una benzodiazepina, la benzodiazepina en sí misma se convierte en una conducta de seguridad. Es más, si ni siquiera me la tomo, pero la llevo en el bolsillo, llevo mi amuleto, no hay exposición, no se rompe la asociación de miedo, ¿ya? Entonces necesitamos entrenar a nuestro consultante en relajación conductual, ¿cierto? Técnicas de respiración, puede ser la respiración progresiva de Jacobson, respiración larga, lenta y profunda de algunos minutos, 3 a 4 minutos, ¿cierto? Que hagan que ese estado de hiperventilación ceda, porque el estado de hiperventilación no puede estar presente al mismo tiempo que el estado de reposo, no pueden coexistir, ¿ya? Entonces, necesitamos enseñarles a relajarse. Luego de que les enseñamos a relajarse, vamos a empezar a realizar exposiciones en imaginación. ¿Ya? Vamos a entrenarlos para que imaginen que se aproximan a aquello que temen. ¿Ya? Primero induciendo una relajación y luego guiándolos para que se imaginen paso a paso la aproximación a aquello que temen. ¿Ya? Y lo que hago con algunos pacientes también es grabarle mi voz para que puedan practicarlo en sus casas diariamente, ¿cierto? La exposición en imaginación. La exposición en imaginación ya reduce un poco, ¿cierto?, la capacidad de los estímulos condicionados para disparar esa respuesta intensa de miedo. No la acaba, pero sí la reduce, y también hace más probable que el consultante luego se exponga en vivo, ¿ya? Por eso es importante la exposición en imaginación. Y también es importante, ¿por qué? Porque si una persona se expone en vivo, se aproxima al estímulo que teme y se escapa, eso es terrible clínicamente. ¿Por qué? Porque lo que se consolida es el aprendizaje del miedo. ¿Ya? Entonces, como psicólogos tenemos que estar seguros que vamos a lograr que nuestro consultante va a exponerse al estímulo que teme sin escapar. ¿Ya? Hay unos esquemas bastante explicativos que vamos a ver en el curso, ¿ya? Que tienen que ver con la curva de exposición, de cómo funcionan las emociones. Las emociones funcionan como una curva que empiezan, suben, suben, y mientras más suben, molestan, molestan, son desagradables, hacen un techo y decrecen lentamente, ¿ya? Ese sería el curso normal de cualquier emoción, decrecería por sí sola. Pero el panicoso no hace eso. El panicoso siente la emoción que va por aquí y ¡pum!, que se vaya rápido. Por lo tanto, siempre va a estar sensibilizado a lo que ese estímulo le provoca, ¿ya? En resumen, ¿cierto? Para ir ya, son las 21:25. En resumen, es importante hacer la evaluación topográfica, sí, principalmente porque nos permite tener una medida pre, durante y post si usamos escalas de autorreporte validadas científicamente. Recuerden, no test proyectivos. Los test proyectivos no son instrumentos basados en evidencia. Y las investigaciones muestran que patologizan a muchas personas sanas, ¿ya? Así que la invitación es a actualizarse en esa área, ¿ya? Luego de hacer la evaluación topográfica, ¿cierto? Tenemos frecuencia, tenemos intensidad, tenemos indicadores con escalas de autorreporte. Vamos a pasar a construir el análisis funcional mediante la recabada de datos, ¿cierto? La hipótesis de origen y la hipótesis de mantenimiento. Y luego vamos a psicoeducar al paciente en cómo la exposición a lo que teme va a hacer que la respuesta de pánico decrezca hasta extinguirse. ¿Ya? Finalmente, conductas de seguridad. Esto es cortito para finalizar. Las conductas de seguridad son una serie de formas
que las personas utilizan para sentirse más confiados al momento de exponerse, ¿ya? Por ejemplo, voy a subirme al transporte público, pero voy a llevar en el bolsillo la benzodiazepina. No hay exposición. No hay exposición a los estímulos que teme, por lo tanto no ocurre ese quiebre entre los estímulos que teme, porque lleva una medida de seguridad, ¿ya? Medidas de seguridad hay muchas. Los pacientes panicosos y ansiosos son expertos en buscar medidas de seguridad para no exponerse a su miedo, porque ellos creen realmente que están en peligro, ¿ya? Por ejemplo, las personas con pánico, cuyos estímulos condicionados al miedo son sus propias sensaciones interoceptivas, por ejemplo, las palpitaciones del corazón, la presión en el pecho, la falta de aire, ellos creen que se van a morir y ellos creen que van a perder el control. Entonces, ¿qué es útil para poder enseñar a estas personas que no utilicen conductas de seguridad? Hagamos nosotros los ejercicios de hiperventilación con ellos. Mostrémosles que podemos hacer un ejercicio de hiperventilación, por ejemplo, uno de los más clásicos. A ver si alguien lo puede hacer. Por ejemplo, miren, voy a tomar aire así, muy rápido. Y lo voy a botar muy rápido. Y eso lo voy a repetir muchas veces. Por ejemplo, así, miren. Si yo hago eso mucho rato, ya me pasó, me empecé a marear, se me presiona el pecho, estoy mareado todavía, se me nubla la vista, se me aprieta la garganta, que son las sensaciones típicas del pánico, ¿ya? Y yo le pido a un consultante que lo haga 40 segundos, yo lo hice 6 segundos, ¿ya? Ese ejercicio es inocuo, la persona no le va a pasar nada, la persona va a aprender que muchas de las sensaciones que teme en realidad no son peligrosas, ¿ya? Entonces, acompañarlos en los ejercicios de exposición puede ser una buena estrategia para mostrarle, mira, acá no hay nada peligroso, ¿ya? Pero esto es un todo, desde las habilidades terapéuticas de la bienvenida, de cuando nos conocen, porque, ojo, los procesos de aprendizaje clásicos y operantes ocurren a todo momento, los conozcamos o no los conozcamos. Por ejemplo, antes de este seminario, ustedes no me conocían a mí. Si ustedes me ven por la calle, yo era un estímulo neutro, no me asociaba a nada en particular. Pero luego de que empezó esta conversación, que yo fui hablando con ustedes, yo me empecé a asociar a ciertas características. Entonces dejé de ser un estímulo neutro, ¿cierto? Ahora yo significo ciertas cosas. Y así para cualquier orden de cosas de relaciones interpersonales. El condicionamiento operante, por ejemplo, si yo, en vez de estar poniendo atención a ustedes, estoy con mi celular acá, mirando la hora, mirando un libro, la consecuencia que yo le estoy entregando a ustedes es una consecuencia aversiva de desinterés, que probablemente no les quede ni un poco de ganas de tomar el curso, ¿cierto? Pero si yo los miro, respondo sus dudas, ¿cierto? Uso un tono de voz adecuado, yo estoy reforzando su atención, ¿cierto? Entonces, hago más probable que ustedes se anoten al curso, ¿ya? Es por eso que los procesos de aprendizaje, el aprendizaje clásico, el aprendizaje operante, ocurre a cada momento, en todas nuestras interacciones, y ocurren, los conozcamos o no los conozcamos, porque son procesos naturales, ¿ya? Lo que hace el psicólogo es manipular estos procesos de aprendizaje que ocurren igual, pero los manipula para que un cambio conductual en un paciente en particular ocurra más rápido, ¿ya? No obstante, si el consultante nunca viene al psicólogo y resulta que un día se tiene que subir al auto por una emergencia y se le pasa el miedo, se le pasó el miedo sin necesidad de venir al psicólogo. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje ocurre igual.
¿ya? Ocurre de todas maneras. Lo que hace el psicólogo es que manipula esos procesos de aprendizaje para propiciar que una modificación conductual ocurra más pronto, ¿ya? Eso, Sebastián, hasta ahora, para que tengamos un tiempo para responder algunas preguntas. Sí, vamos a dar un momento para que puedan dar o sea, poder decir sus preguntas. Usted me va diciendo y yo voy dándole la palabra a las personas que tengan la mano levantada. Usted me dice el nombre. Bien, bueno, yo los voy a ver acá desde el primero, que es Christopher Palma. Al menos el que me sale a mí de los primeros. Christopher Palma. Hola, Hola, ¿se Christopher. escucha? Eh, Muchas gracias primeramente. Sí, ¿se escucha? sí, Súper, muy interesante la exposición. muchas gracias. Eh, Me gusta mucho la perspectiva cognitivo-conductual y psicólogo de profesión, aunque estoy en otra área en este momento, me interesa eh, seguir nutriendo algunos conocimientos. Y la pregunta que tengo es porque estoy un poco tal vez desactualizado con los conocimientos, pero tengo la duda con el reforzamiento positivo de la situación mencionada. Si el reforzamiento positivo de la situación del auto era, por ejemplo, em, ¿cuál era, perdón, el que le aliviaba, digamos, esa sensación el reforzamiento negativo, perdón? El reforzamiento Exactamente. negativo, ¿cierto? Sí. Era el que aliviaba esa sensación de subirse al auto, eh, ese malestar. ¿Cuál sería un ejemplo de reforzamiento positivo? Esa era la pregunta, Ya. para esa Mira, misma situación. perfecto. Mira, las consecuencias que las conductas pueden entregar pueden ser refuerzos o pueden ser castigos, ¿ya? Los Ujú. refuerzos siempre van a tener la función de aumentar la probabilidad de la conducta que le antecede. Siempre, ¿ya? Los castigos, por otra parte, siempre van a aumentar la probabilidad de reducir la ejecución del comportamiento que le antecede. Por ejemplo, cuando yo digo que cuando la persona se aproxima al auto y le da miedo y se escapa, lo que ocurre es un reforzamiento negativo, es porque la retirada del malestar, el alejarme de eso que me hace sentir terrible, aumenta la probabilidad de que yo lo vuelva a hacer. ¿Ya? Reforzamiento positivo y negativo no tiene nada que ver con bueno o malo, ¿ya? Sino que tiene que ver con lo que produce en el organismo al interactuar con un estímulo en particular, ¿ya? O sea, si a mí me da miedo hablar en público, por ejemplo, ¿ya? Si yo tengo que disertar y yo invento que estoy enfermo, me calmo al tiro, me empieza una calma porque ya no tengo que enfrentarme a eso, ¿cierto? Eso se llama reforzamiento negativo. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de que yo lo vuelva a hacer en el futuro, porque cuando yo lo hago, el malestar al corto plazo se va un poquito. Por eso refuerzo negativo. Aumenta la probabilidad de la conducta por la retirada del malestar. No sé si respondo a tu pregunta, Christopher. No te escucho. No logro escuchar a Christopher Sebastián. Eh, Christopher. Christopher Palma. A ver, espera. A ver, ahí sí. Ahora Ahora sí, sí, que Christopher. estaba con el micrófono bloqueado. No, sí, súper entiendo la respuesta y ya me queda más claro.
Pero la duda, de todas maneras, ¿cuál sería un reforzamiento positivo en este caso? Bueno, en el ejemplo que te doy yo no hay un reforzamiento positivo, ¿ya? El reforzamiento positivo es cuando la consecuencia que tú entregas agrega algo agradable para el organismo. Por ejemplo, imagina tú que un niño hace un berrinche en el supermercado, ¿ya? Porque quiere un juguete. Y los papás le dicen que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y cuando es tanto el berrinche, ya, te lo compro. O sea, están dotando a ese organismo un refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque la conducta que le antecede es el berrinche, ¿cierto? Entonces lo que se refuerza positivamente es el berrinche en ese sentido, ¿cierto? Porque el organismo aprendió que posterior al berrinche obtengo una consecuencia agradable. Eso es un refuerzo Súper, positivo. súper. No, súper claro, Mauricio. Te pasaste. Muchas gracias. Gracias, Christopher. ¿Alguna Sí. otra pregunta? Está de las primeras con la mano en alto, Josefa Quijanes. Lamento si no leo bien el apellido, pero es Josefa. Sí, ¿me escuchan? Sí, yo mañana tengo poder, acuérdate. Así que te voy a buscar, después vuelvo. Ah, sí, no. Sí se escucha. Es que Ya. ya. Muchas gracias, No le Mauricio. escucho bien. Muy claro. Es que hay una persona con el audio activo. Ya. Gracias, muy claro. Yo tengo una duda súper específica. Como una reflexión sobre situaciones en que el estímulo que genera aversión es por ejemplo, una situación de violencia. No sé, violencia en la pareja, violencia de género, acoso laboral, o simplemente la persona evalúa que el estímulo que le genera aversión es coherentemente algo que no quiere para su vida, por ejemplo. ¿Quién, en el fondo, qué criterio podemos utilizar para evaluar que ese estímulo sea coherentemente dañino o no? Ya ahí yo creo que tiene que ver con una postura ética política de nuestro espacio. Sí. Espero que haya entendido la pregunta. Sí. Mira, muy buena pregunta, pero hay una respuesta más allá de la ética y más allá de la política, ¿ya? Desde el análisis de la conducta, nosotros no vamos a conceptualizar un comportamiento problemático porque sí, ¿ya? Un comportamiento va a ser problemático porque le genera un problema en particular a un organismo, ¿ya? Te voy a poner un caso, mira, no me sé el nombre del futbolista, ¿ya? Pero es un futbolista que tiene una fobia específica, que es a volar, ¿ya? Entonces ustedes comprenderán que los futbolistas a menudo toman aviones, vuelan, ¿ya? Pero este futbolista no quiso fichar en un club, digamos, más grande, y buscó un club pequeño en el cual se pudiera desplazar por auto, en bus. Muchas personas le dijeron, pero ¿cómo? Tienes que tratarte tu problema, tienes que volar, pero resulta que él logró ordenar su vida así. Logró sentirse bien sin modificar ese problema. Entonces, el psicólogo conductual no es quien para decirle a él, es que tú tienes un problema. ¿Ya? La conducta problema va a ser en base a que acordemos que es problemática. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, imagínate que a este futbolista se le enferma muy grave un familiar que vive al otro lado del mundo. Entonces ahora parece que sí hay un comportamiento problemático porque quiere ir a ver a su familiar, ¿ya? Entonces, una conducta problema no lo va a hacer por su forma, lo va a hacer por su función, más que nada, ¿ya?
Y cuando hablamos de casos de agresiones, de violencia, ¿cierto? Pensemos que toda ciencia y toda tecnología puede ser usada para bien o puede ser usada para mal, ¿ya? O sea, ¿yo podría torturar a alguien mediante el análisis de la conducta? Claro que podría hacerlo. Yo podría condicionar y reforzar sucesivamente a alguien para que haga lo que yo quiera, si soy un experto en análisis del comportamiento. Claro que podría. Pero ahí está la ética, como tú dices, ¿cierto? El análisis de la conducta es una disciplina aplicada que busca mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cierto? No empeorarla. No sé si respondo a tu pregunta, Josefa. Sí. Ok. Sí, no podía hablar. Muchas gracias. Muchas A ti. gracias, sí. A ti, Josefa. ¿Qué más está acá? Déjenme ver. Melissa Stills. Melissa Stills, dice acá. Hola, 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 Melissa. ¿me escucho bien? Sí, ¿te escuchas bien? Ya. Bueno, primeramente agradecer por este espacio. Encuentro que eres muy buena exponiendo. Me sentí como muy cómoda y como que fue bastante interesante. Aprendí cosas que no Muchas sabía. gracias. Yo Muchas soy gracias. terapeuta narrativa, hace tiempo que no pasaba cognitivo-conductual desde la universidad. Ya. Y bueno, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo al momento de tratar a nuestros pacientes nosotros podemos evitar ser un estímulo aversivo para los mismos? Ya que al hablar como del concepto ya solo como ansiedad, ellos nos pueden como asociar a un malestar o algo desagradable. Y yo creo que nos pasa también con millones de problemas que ellos llegan a consulta porque se trata de que ellos llegan a enfrentarse un poco a aquello que genera malestar, valga la redundancia. Nosotros, Entiendo perfectamente. ¿cómo podemos nosotros ir alternando de cierta forma esto para que los pacientes también se mantengan en consulta? Que puedan Entiendo terminar. perfectamente. A ver, número 1, practicar las habilidades terapéuticas es esencial, ¿ya? Pero ahí hay un problema, que no es un problema ni tuyo, ni mío, ni de nadie, un problema mucho mayor, es un problema de educación. ¿Por qué? Porque los manuales que nos hablan de habilidades terapéuticas nos dicen lo que tenemos que hacer. Nos dicen, el terapeuta tiene que ser empático, el terapeuta tiene que ser bla, 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 bla. Pero no los dice cómo se hace eso, ¿ya? Y eso lo hace el análisis funcional, que les recomiendo encarecidamente este libro, que se llama Análisis Funcional de la... que este libro sí que les va a enseñar cómo desarrollar habilidades terapéuticas, no solamente describirles qué tienen que hacer, ¿ya? Sino que en términos de aprendizaje, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, algo que suelo hacer mucho yo, y que en realidad el libro se llama Análisis Funcional de la Conducta Humana, Concepto, Método y Aplicaciones, ¿ya? Algo que hago yo y que hacemos varios psicoterapeutas conductuales es que nos importan mucho más los factores que mantienen una conducta problema que un diagnóstico clínico. ¿Por qué? El diagnóstico clínico tiene como todo alcances y limitaciones, ¿ya? Y esto es algo que yo se lo educo en la primera sesión al paciente. Le digo, mire, el diagnóstico clínico, diagnóstico manualizado, tiene limitaciones y tiene alcances. ¿Cuáles son sus alcances? Uno de sus alcances es permitir tener un lenguaje común entre los equipos interdisciplinarios. Ese es uno. ¿Cuál es otro alcance? Generar datos epidemiológicos. Sería, ¿ya? Esos son los alcances de los manuales diagnósticos. ¿Cuáles son sus limitaciones? Los manuales diagnósticos, los diagnósticos clínicos no explican el comportamiento. Te doy un ejemplo.
Si yo le digo a un consultante, señorita, usted tiene depresión. Y la señorita me pregunta a mí, ¿por qué tengo depresión? Y yo le respondo, mire, porque usted se comporta así, se comporta así, se comporta así. Y si ella me dice, ¿y yo por qué me comporto así? Y yo le respondo, porque usted tiene depresión. Si te fijas, es un razonamiento circular. Una y otra vez, una y otra vez. No estás explicando nada. Poner un nombre a una serie de comportamientos no es explicar el comportamiento. Y muchas veces los psicólogos caemos en esas ficciones explicativas donde creemos que nombrar cosas es explicar comportamiento. Nos pasa mucho cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de inteligencia, no estamos hablando de cosas, de entes que la gente tiene. Estamos hablando de formas en que la gente se comporta, ¿ya? Y ese es uno de los más grandes errores de la psicología clínica, ¿ya? Entonces, para desestigmatizar, digamos, esto de los diagnósticos, yo hago eso. Yo le explico a los consultantes que los diagnósticos tienen limitaciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Cuáles son los alcances? Pero que en realidad no hay algo como la depresión o no hay algo como la ansiedad que esa persona tiene adentro de sí, sino que la ansiedad es un fenómeno que ocurre en la medida en que un organismo interactúa con un ambiente, es una propiedad relacional, ¿ya? Y de esa forma, al menos en mi práctica clínica, me ha servido bastante para que los pacientes no se sientan identificados con el diagnóstico. El diagnóstico es para nosotros, para comunicarnos entre nosotros, para hacer datos epidemiológicos, pero no es para estigmatizar aún más a las personas que vienen sufriendo, ¿cierto?, a consultar con nosotros. Sí, en ese sentido yo comparto ese pensamiento porque la terapia narrativa lo que hace muchas veces es como externalizar un poco para que la identidad del paciente obviamente no esté mezclada con el síntoma o con el problema. Pero era como una respuesta más como, a ver, una pregunta era como, ¿cómo nosotros simplemente al hablar del síntoma, si bien lo externalizamos, cómo podemos hacer que el mero hecho de sentarse con alguien a conversar sobre el tema, esto no genere como aversión? ¿Cómo se lo planteo? A lo mejor si es que hay o sea, yo tengo una gama de posibilidades, pero no sé si tú tienes otra para que se haga como aún más agradable el plantear el tema de la ansiedad, ¿cachai? Porque el tan solo de repente nombrarla, ¿cachai? Aunque sea como separada del paciente, no como si el paciente tuviera un problema o él estuviera mal o algo así, ya genera un grado de aversión. Estamos pensando en pacientes que tienden a huir también de lo que les genera miedo. Algunos ni siquiera quieren acordarse del estímulo porque tienen miedo. Como miedo al miedo. No sé si me explico bien, no estoy siendo muy enredada. Exactamente, exactamente. El pánico es el miedo al miedo, ¿ya? Claro. Y Sí. mira, aquí hay dos cosas que son súper importantes. Hay personas que prejuician a la terapia conductual y a la terapia de exposición como una terapia cruel. Si hay un ruido es mi perro que está ahí, vuelto loco, ¿ya? Que las prejuician como terapias que hacen sufrir al paciente, ¿ya? Nada más alejado de la realidad. Sufrir es vivir 10 años, 20 años de tu vida con una respuesta panicosa que puede remitir en 10 sesiones, ¿ya? Entonces, uno tiene que encontrar las habilidades terapéuticas, estudiándolo, practicando clínicamente, ¿cierto?, de cómo hablarle a los pacientes de la ansiedad como una emoción adaptativa. Es muy útil apelar a la historia filogenética de la especie, ¿cierto? Como cuando yo hice el ejemplo del libro, del tiempo cuando fuimos cazadores recolectores, que nos permitió sobrevivir, transmitirle a las personas que las emociones que sienten no son negativas. La ansiedad no es una emoción negativa, no es un signo, no es una enfermedad, es una emoción normal,
que todas las personas sentimos, y otros animales también, por supuesto, y que necesitamos sentirla. Tú podrías plantearle, por ejemplo, ¿qué pasaría si va por la calle caminando sola de noche, la vienen siguiendo, se da cuenta que la vienen siguiendo y no le pasa nada? Corre mucho más peligro, ¿cierto? Corre mucho más peligro porque el miedo, la ansiedad, el pánico te prepara para la huida rápida. Fíjense que las emociones tienen un rol súper específico, que es que permiten a los organismos resolver una situación rápidamente, donde no hay mucho tiempo para pensar. Porque si yo gasto tiempo en pensar, mi integridad puede estar en riesgo. Entonces, si me vienen siguiendo 5 tipos y yo me pongo a pensar, ¿qué haré? ¿Me iré para allá? ¿Me iré para acá? En eso ya me agarraron. Entonces, las emociones existen para que un organismo resuelva rápido, ¿ya? Entonces, empapándonos más de conocimiento, generamos más habilidades clínicas que nos permiten generar mejor llegada hacia nuestros consultantes. Es práctica, mera práctica. Y siempre estamos aprendiendo. Ojo, yo me atrevo a decir que en psicología no hay expertos. Todos somos estudiantes. Todos estamos aprendiendo, porque la ciencia psicológica avanza, avanza y avanza cada día. Muchas gracias, de acuerdo con eso, porque la verdad es que no hay libro de psicología que te hable cómo ser realmente terapeuta, te enseñan los pasos a paso, Sí. te muestran muchas cosas. Sí, o sea, sí, pero es como muy conceptual, no es lo mismo que estar ahí, tu humanidad en el encuentro con la otra humanidad de una persona y poder hacer feeling, conectar y hacerlo Claro. sentir cómodo. Claro, No pero hay... mira, no hay nada más humano que entender al detalle cuáles son los procesos de aprendizaje que van a permitir que esa persona mejore su calidad de vida. No hay nada más humano que eso. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Quedan muchas preguntas y son 7 minutos para las 10. ¿Respondemos la última, Sebastián? Sí, yo creo que la última, porque hay que dar tiempo para el sorteo. Qué difícil situación elegir. Hay muchas personas. A ver, voy a hacerlo así, al sorteo. La que apunte, ¿ya? Para que no me rete. La que esté más cerca. Me salió Andrea. Andrea con mayúscula, tiene la manita levantada. Sí, Andrea, ¿se te escucha claro? Bueno, dar las gracias por esta exposición, está muy A ti por venir. interesante, y por la claridad sobre todo. Muchas Bueno, gracias. yo trabajo en colegio y bueno, sabemos que las crisis, ¿cierto?, de pánico, ansiedad y todo lo que se da hoy en día se ve mucho en los colegios. Entonces, Sí, yo estoy trabajando principalmente con un chico que está presentando estas crisis y tú mencionaste acerca de escalas de autorreporte, autorregistro y que sí, estuvieran validadas. ¿Dónde puedo exacto. encontrar esas escalas? Mira, puedes buscar en una página que se llama Grupo ACT Argentina. La voy a escribir por el chat. Ah, perfecto. Ahora, tienes que fijarte los rangos etarios, ¿ya? Ajá. Grupo ACT Argentina. Tiene muchos recursos esa página, pero también podrías usar, dependiendo de la edad del niño, puedes usar el inventario de ansiedad de Beck, o también hay otro, mira, hay otro que es muy bueno, déjame, ¿dónde lo tengo esto? Está en la mano. Acá está. Mira, este manual puede ser muy útil. Se llama Manual de Trastornos Psicológicos, tratamiento paso a paso, ¿ya?
es un libro impresionante, impresionante. Te enseña paso a paso y hace mucho énfasis en el análisis funcional. Y en el primer apartado, déjame decirte la página. Mira. Una idea, ni para mí ni para ti. Ok, vemos. En el... Escucho un poco de ruido. La Ahora persona sí. que Mira, en este libro, en el capítulo 1, que se llama, es de Barlow, el libro es de Barlow, ¿ya? David H. Barlow. Mi papá está aquí. Silencien sus micrófonos, por favor. En ese caso, que venga él también. Vino conmigo. Ya, entonces, en el capítulo 1 trata de trastorno de pánico y de agorafobia, ¿ya? Y aquí mismo este libro te trae una especie de escala, digamos, ¿ya? Que te permite medir el pánico topográficamente, ¿ya? Acá, por ejemplo. Este libro lo puedes encontrar en internet, está gratis para descargar, ¿ya? Se los voy a colocar en el chat también para que lo puedan buscar. Se llama Manual Clínico de Trastornos Psicológicos, Tratamiento Paso a Paso. Es de David H. Barlow. Ahí va. Eso. Y agregar, Andrea, que recuerda que no basta, bueno, tú trabajas en el área educacional, por lo tanto no haces clínica, ¿ya? Pero no basta la información topográfica para solucionar el pánico, ¿ya? Si no se identifican las variables funcionales, vamos a estar dando palos de ciego, ¿ya? Eso, Sebastián. Muy bien. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Mauricio Vargas por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Muchas gracias. Ahora voy a dejar de grabar.